Buenas tardes, si es que hay alguien que ha llegado de nuevas y se ha perdido las dos sesiones anteriores. Gracias por estar aquí y gracias a la Casa de América por organizarlo y por invitarme a conocer y a presentar a Aminda Marqués, que va a ser quien va a hacer el discurso, la conferencia, el speech de clausura de esta jornada. Ha sido un honor porque es alguien que ha roto dos techos de cristal, no uno, dos. El de mujer y el de hispana en los Estados Unidos. Es la directora, como ya se ha anunciado antes, del Miami Herald. Y el hecho de ser mujer y hispana le ha hecho eso, rompedora de dos techos de cristal. Para que se haga una idea, el Miami Herald, datos oficiales y que luego ya me ha confirmado, entre la versión, se estaba hablando ahora de cómo combinar, cómo compaginar de esa convivencia entre el papel y lo digital, pues combinado entre papel y digital alcanza a 1.200.000 lectores por semana. Aminda Marqués se inició en el periodismo hace 30 años y lo hizo en el periodismo local. Momento para reivindicar el periodismo local, de donde salen grandes carreras. Por ejemplo, el gran mito moderno del periodismo de los Estados Unidos y del mundo, por lo tanto, que es el Watergate. Empezó siendo una historia local del área metropolitana de Washington, que el Washington Post cubría como una noticia local, por dos redactorcillos de local. El tal Bernstein y el tal Woodward eran dos redactorcillos de local, con lo cual, momento, y ella lo mismo, ha pasado del periodismo local a dirigir el Miami Herald. Hubo una época, creo que entre el 2002 y el 2010, en que se ausentó del Miami Herald, fue a dirigir la redacción de Miami de People y luego volvió. Desde hace 5 años es la directora. Le ha tocado, por lo tanto, en estos tiempos acometer reformas en la redacción, enfrentarse a este debate que estaba teniendo lugar antes, ¿no?, de cómo combinar papel y digital, cómo hacer viable Internet cuando ya mucha parte del público se ha acostumbrado, demanda, quiere que sea gratuito, en fin, plantearse eso del futuro. Y además lo hace en un país, y he tenido ocasión de verlo yo en primera fila, un país como es los Estados Unidos, donde muchas cosas ocurren antes, simplemente porque van por delante, con lo cual hay una serie de debates, de problemas, de desafíos a los que se enfrentan antes. Por lo tanto, ella, por el hecho de ser una periodista y una periodista en los Estados Unidos, tiene ya un camino hecho que probablemente muchos de nosotros estamos haciendo ahora o llevamos menos tiempo haciéndolo. Decir que con ella de directora el Miami o Miami Herald ha sido finalista del premio Pulitzer en el año 2011 y 2012 y además ella es miembro del jurado de los Pulitzer, con lo cual es una persona de relevancia también para hablar de algo que todavía se cultiva en los Estados Unidos, que es la excelencia en el periodismo. Es decir, que los medios tengan historias propias, que cuando tienen exclusivas, sea no porque alguien se las ha filtrado y más o menos tal cual con un recorta y pega se pasa, sino que las sacan ellos. Ello significa creer en las historias, creer en la investigación, dedicarle periodistas y dedicarle tiempo. Todo eso quiere decir dinero, ganas y dinero. Decía antes eso, ¿no?, que ha roto dos techos de cristal como mujer y como hispana. Ella habla de una minoría que es mayoría. Es un dato que algunos periodistas que hemos trabajado con la información de los Estados Unidos hemos repetido mucho, pero que a lo mejor no se sabe todavía bastante. Los hispanos son ya la primera minoría en los Estados Unidos. Según el último censo, ya superan los 55 millones y es algo más del 17% de la población. Y además un fenómeno que se está produciendo es que se está expandiendo su presencia. Ya no es solo una cuestión de los estados fronterizos con México y Florida, Nueva York y el área de Washington, sino que uno se encuentra pues, con que hay trabajadores en Oregón, con que hay en el estado de Washington, ahí en la frontera con Canadá, en el Midwest, es decir, es una población que se está expandiendo. Decir también que no es una población homogénea. O sea, no hay un perfil de hispano, probablemente no, directamente es clarísimamente la minoría más heterogénea de los Estados Unidos, lo cual descoloca bastante a la administración, a las estadísticas, las empresas de cuestionar, porque claro, ¿son blancos o negros? Bueno, pues depende, los hay de todos los colores. ¿Son sudamericanos? Bueno, y los hay caribeños. Hay un poco de todo, ¿no? Y en ese sentido, la Florida, que es de donde se ha criado, donde trabaja y de donde viene
a Aminda Marqués, Florida tiene un perfil completamente distinto a los estados de la frontera, a California, a Nuevo México, a Texas, ¿no? No es el caso, los que son inmigrantes no han venido, como es en el caso de los estados fronterizos, fundamentalmente a través de México, y luego en esos estados hay un montón, miles de personas que, como dicen ellos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Ellos ya estaban ahí de generaciones y bueno, luego los avatares de las guerras y las políticas y los tratados les pusieron una frontera ahí. El caso de Florida es distinto y es distinto por una simple razón: Cuba, que es otra cuestión muy de actualidad que todavía hace más relevante. Hay un montón de factores de contexto que hacen la elección de Aminda Marqués especialmente interesante y relevante esta tarde aquí. Está la cuestión de Cuba en estos momentos, de cómo está cambiando la actitud de lo que llamábamos el exilio, y ahora ya deberíamos decir los nietos, los hijos, los nietos del exilio respecto a la política de Cuba, que según todas las encuestas, las generaciones que ya no han nacido en Cuba y no se han criado en Cuba, son menos duras en la política respecto a la política que Estados Unidos debe tener respecto a Cuba, y eso sin duda tiene que haber estado en la mente y en el background, en la mesa de negociaciones de la Casa Blanca a la hora de decir nos atrevemos a dar este paso. Saben que a lo mejor no cuentan con el lobby político en el Congreso, pero sí cuentan con un respaldo creciente sobre el terreno. Y está de actualidad también por las primarias que estamos viendo. El año que viene, dentro de prácticamente un año clavado, un año y un mes, habrá elecciones a presidente de los Estados Unidos. Y la cuestión de los hispanos está de actualidad, entre otras cosas, por dos razones fundamentales. Una, porque hay candidatos hispanos. Está Ted Cruz por el Partido Republicano, está Marco Rubio también por el Partido Republicano, Marco Rubio de Florida, con lo cual ella también lo debe conocer. Y está Jeb Bush, que es casi hispano, ¿no? Antes tú hacías mención a, no sé si aquí o en la comida, está casado con una mexicana de León, y además él es prácticamente, diría que perfectamente bilingüe. En sus tiempos de gobernador de la Florida usaba indistintamente el idioma con ese sentido pragmático que tienen la mayoría de los estadounidenses, de que independientemente de que sea el idioma, debería ser oficial, porque no lo es, debería ser oficial o no el inglés, bla, 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 bla. Al final, en la mayoría de la población se acaba imponiendo el sentido pragmático. Y bueno, y uno de los momentos estelares de esas primarias y de enfrentamiento con el señor Trump por sus declaraciones criminalizando a los hispanos y sobre todo a los mexicanos, uno de los momentos estelares lo protagonizó un periodista hispano, un periodista de Miami, Jorge Ramos, de la cadena Univisión, cuando se le enfrentó. Entonces, bueno, este es el marco, que es lo que se me ha pedido un poco, este es el marco, es el caldo de cultivo, es el día a día ambiental en el que se mueve la directora del Miami Herald, a quien ya le cedo la palabra y estoy ansiosa de escuchar, no sin antes decirles algo que me han pedido la organización. Estos son unos encuentros y no hay encuentro sin copa, así que por favor, además de escuchar a Aminda Marqués, por favor quédense luego a compartir también la copa y así nos encontramos y esto es un encuentro de verdad. Muchas gracias. Aminda, por favor. Me alegro que le hayan dicho que hay copa después, porque por lo menos así se sientan un ratico conmigo. No se escapan, por lo menos la promesa de una copa lo van a mantener aquí conmigo. Bueno, quiero empezar por decir que es un privilegio poder estar aquí hoy hablando con ustedes, y quedo muy agradecida a Casa América por extenderme la invitación, y específicamente por este señor, Israel Doncel, que ha sido tan gentil en todos los preparatorios y todos los días que he estado aquí. Es un privilegio también poder dirigirme a este grupo distinguido de periodistas en este edificio tan impresionante. Hoy me siento digna de mi apellido de Marqués. Pero les confieso que me siento un tanto abrumada de hablar en la lengua materna de mis padres a este destacado grupo de comunicadores, así que les voy a pedir que me perdonen por cualquier disparate que pueda decir. Como cubano-americana de primera generación que aprendió el español en casa,
Siento que quedo en un poco de desventaja, pero me enorgullece hablarles en español, aunque sea estilo Miami. Bueno, como ya Ana les dijo, se proyecta que para el año 2044 los Estados Unidos sea un país donde las minorías serán la mayoría. Y de esas minorías, el grupo mayor serán los hispanos, que representarán el 25% de la población, según las proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Hoy, Miami es la ciudad del futuro de los Estados Unidos. Ya somos en lo que otras partes de la nación se convertirán en los próximos decenios, una zona metropolitana mayormente minoritaria. Y digo esto tomando en cuenta que en el 1960, un año después que Fidel Castro tomó poder en Cuba, y eso cambiaría para siempre el rostro de Miami, solo el 6% de la población del sur de la Florida era hispana. Hoy, según la Oficina del Censo, esta cifra es 68%, más que cualquier otra gran ciudad estadounidense. En comparación, la cifra nacional es de 17%. En el Miami de hoy, los hispanos participan en todos los niveles de poder. Dirigen grandes empresas, supervisan instituciones educativas y también ocupan cargos políticos en todos los niveles de gobierno, desde los ayuntamientos hasta el Congreso Federal. Y también, como bien saben, tengo entendido que ya la semana pasada el alcalde de Miami estuvo de visita aquí, que es cubano, y también el alcalde del condado donde se asienta Miami, Miami-Dade, también es cubano. Y de los candidatos que aspiran a ser nominados republicanos de la presidencia de Estados Unidos, 2 son descendientes cubanos. Uno no nos gusta clamarlo, no nos gusta reclamar Ted Cruz, pero bueno, y Marco Rubio, que es de Miami. Pero para entender el futuro de los hispanos en Estados Unidos y cómo las organizaciones noticiosas deben evolucionar para mantener su relevancia, debemos comenzar por Miami, una ciudad que ha crecido en medio de la agitación política ajena. Cuando el primer vuelo de la libertad llegó a Miami desde Cuba en el 1965, nadie podría haber imaginado que era el comienzo de una profunda transformación del sur de la Florida. Eso fue el mayor y más prolongado programa de reasentamiento de refugiados políticos patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, que permitió a 265,000 cubanos huir de la isla. Esa fue la primera de muchas olas de migración de cubanos que ocurrieron después y que convertiría a Miami en un refugio de otros latinoamericanos que huían de los problemas en sus países. Nicaragüenses abrumados por la revolución sandinista, los colombianos que escapaban de la violencia generada por el FARC y el narcotráfico, y más recientemente los venezolanos que rechazan el gobierno chavista en su país. Esas olas de inmigrantes convertirían a Miami, que era un soñoliento poblado sureño, en la más hispana de todas las zonas metropolitanas de Estados Unidos y en la capital de facto de Latinoamérica. ¿Y cómo respondió el Miami Herald a estos profundos cambios? Pues mirando hacia atrás, resultó que fue un poco lento. Y sin embargo, en ese sentido, vamos por delante de todos los demás. Tomen esto en cuenta. Entre el 1970 y el 1980, la población del condado de Miami-Dade aumentó un poco más de 28%. Pero de ese crecimiento, los hispanos fueron el 94% y la gran mayoría eran cubanos. En medio de ese crecimiento explosivo, unos 15 años después que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, el Miami Herald lanzó su primer producto en español,
era en 1975. El Herald, un suplemento diario en español, estaba compuesto en lo fundamental por traducciones de artículos del Miami Herald. La audiencia a la que se dirigía eran personas cuya primera lengua era el español y quienes hablaban poco inglés o nada. Era una especie de producto puente, se le puede decir, hasta que los cubanos regresarían a Cuba como muchos pensaban que iba a suceder, o hasta que la primera generación de cubanoamericanos creciera y dominaran el inglés. En el 1988 el Herald fue rebautizado como el Nuevo Herald y se relanzó como un diario independiente en español con personal editorial separado. Nos habíamos dado cuenta que solamente traducir los artículos en español no era suficiente. La audiencia del Nuevo Herald tenía preferencias diferentes en materia periodísticas y áreas de cobertura que los del Miami Herald. Querían más noticias de sus países, crónicas de boxeo y no del fútbol americano, y una columna, por ejemplo, de inmigración que les informara sobre las complejas leyes estadounidenses al respecto. Pero ese diario se vendía solamente en conjunto con el Miami Herald. Ya habían pasado casi 30 años desde que la primera ola de cubanos llegó a Miami y 8 desde que el éxito del Mariel llegó a cientos miles de cubanos más desde la isla. Y aunque demoró otros 6 años, en el 1994 el Miami Herald cortó el cordón umbilical con el Nuevo Herald y comenzó a venderlo por separado. Aproximadamente en la misma época que se lanzó el Nuevo Herald, pues estaba pasando algo muy interesante en el Miami Herald, algo que nos colocaría en mejor posición para cubrir nuestra cambiante comunidad en las decenias siguientes. El Miami Herald lanzó varios diarios comunitarios semanales que se concentraban exclusivamente en noticias de los vecindarios. El diario contrató a docenas de reporteros para cubrir a esas comunidades. Y ya que la mayoría de estas comunidades eran mayormente hispanas o afroamericanas, muchos de los periodistas que contrataron pues eran o hispanos o hablaban español. Puedo citar mi propia experiencia como ejemplo. En el 1986, eso debe ser un error, ¿no? En el 1986 me contrataron inmediatamente después de graduarme de la universidad para escribir sobre una de esas comunidades que era grandemente hispana. Inclusive fue donde yo me crié, una ciudad que se llama Hialeah, muy llena de recién llegados, de trabajadores de factoría, etc. Entonces, cuando me asignaron a cubrir la inauguración de una iglesia de santería, que es una religión afrocubana que incluye el sacrificio de animales a sus deidades, pues yo entendía la fuerte presencia de la religión en nuestra cultura, pero también lo secreto y lo tabú que era. Mi mamá me advertía cuando iba a entrevistar a los santeros que no tomara nada en casa de los santeros. Y lo más interesante es que lo que me ofrecían era una bebida que se llama Kool-Aid, que es lo más americano que te puede ofrecer nadie. Entonces, por pena, claro, yo lo consumía. Yo nunca se lo dije a mi mamá. No lo pude. ¿Cómo le iba a decir que no? Aunque Kool-Aid es horroroso. Pero ese caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo confirmó los derechos religiosos de los santeros. Y yo pude seguir ese caso desde incepto como una historia principalmente de vecindad hasta la Corte Suprema. 24 años más tarde me nombraron directora ejecutiva del Miami Herald en el 2010, ¿okay? La primera hispana en ocupar el cargo. Así que pasó un poco de tiempo antes que nombraran a una hispana o hispano.
Mi contraparte hoy en día en el Nuevo Herald, Miriam Márquez, es cubana y al igual la directora general de ambos periódicos, Alexandra Villoc. Y nuestras salas de redacción están entre las más diversas de cualquier periódico grande en todo el país. Una encuesta anual sobre la composición de las salas de redacción en Estados Unidos concluyó que aproximadamente 13% de los periodistas pertenecen a grupos étnicos minoritarios. Los hispanos son 4% de esa cifra. Esas cifras aún son peores cuando consideras los programas noticiosos nacionales de la televisión en inglés, donde probablemente se pueda contar con los dedos en una mano los rostros hispanos. En Miami Herald, la cifra es de 41%, de la cual 31.5% de los periodistas nuestros son hispanos. Y eso es solo el Miami Herald, eso no es el Nuevo Herald. Hoy tenemos reporteros que hablan español, creol, francés, portugués, quienes tienen lazos con Cuba, Colombia, Haití, Puerto Rico, España, Trinidad y Venezuela, por solo nombrarle unos cuantos. Y como le digo, en el Nuevo Herald, pues, es 100% hispano, que con representantes de casi todos los países latinoamericanos y del Caribe. Si verdaderamente se quiere cubrir una comunidad étnica, hay que tener reporteros y editores que no solo hablen el idioma, pero sino que entiendan los complejos matices culturales de los diferentes grupos. Eso tiene sentido en Miami, claro, donde América Latina y el Caribe son parte de lo que sucede localmente. Pero tiene sentido cada vez más en ciudades de todos Estados Unidos que ahora pasan por los cambios que nosotros experimentamos hace 20 años. A lo largo de los años hemos aprendido esta lección, que si en Cuba o Venezuela estornudan, a nosotros no cae la influencia. Así las cosas, el Miami Herald sigue muy de cerca lo que ocurre en las Américas y lo consideramos cobertura local. Tenemos reportero en Colombia que cubre Sudamérica. Tenemos un reportero que cubre Cuba y negocios internacionales, otro que cubre Haití y el Caribe de habla inglesa, y un columnista de temas latinoamericanos, Andrés Oppenheimer, quien ha sido una voz importante de la región desde hace 30 años. Como el tema se trata hoy de cobertura económica, pues para nosotros los bienes raíces siempre han sido una parte importante de lo que impulsa nuestra economía. En los años 1920, durante el auge inmobiliario de la Florida, el Miami Herald era el mayor periódico del mundo sobre la base de la publicidad. Y cuando la burbuja inmobiliaria se explotó en el 2008, fuimos una de las ciudades más golpeadas en todos Estados Unidos. Pero nos recuperamos años antes de que nadie había prognosticado, gracias en buena parte a los inversionistas extranjeros que pagaron en efectivo por propiedades a precio de ganga. Pero bueno, le tengo que decir que ya la venta se acabó. Pero la mayoría de esos inversionistas fueron de América Latina. Y ahora enormes proyectos de construcción cambian el perfil arquitectónico de Miami y ustedes conocen algunas de esas compañías. La empresa española Espacio USA está construyendo en Miami su primer gran proyecto en Estados Unidos, una torre de oficinas y apartamentos de 12 pisos por valor de $412 millones en el centro de Miami. Y el mes pasado, el multimillonario español y magnate de la moda, Amancio Ortega, pagó $370 millones por una manzana completa en Lincoln Road en Miami Beach, la segunda mayor transacción inmobiliaria en la historia del condado de Miami-Dade. El comercio es otra de las grandes fuerzas que impulsan la economía del sur de la Florida. El puerto de Miami es la mayor terminal de contenedores en la Florida. Como pudiera esperarse, el mayor importador es China, pero más de la mitad de nuestras importaciones son a las Américas. De las mayores 10 socios comerciales del Miami-Dade,
7 son países latinoamericanos. Pero el turismo es el caballo de batalla. El puerto de Miami es principal centro de barcos de crucero de todo el mundo, con un récord de 4.8 millones de pasajeros el año pasado. Además de los cruceros, el sur de la Florida sigue siendo un destino importante, con 14.5 millones de visitantes al año. Los latinoamericanos representan el mayor grupo de esos turistas, con más de 4.2 millones. Adicionalmente, contamos con más de medio millón de visitantes españoles. Pero una de las mayores diferencias entre Miami y otras ciudades grandes del país, como Nueva York, es que en el sur de la Florida hay pocas empresas que son grandes. En el lugar, las empresas pequeñas componen 98% de la economía de Miami, que es un cargo grande tratar de cubrir 98, esa cantidad de empresas pequeñas. Pero tiene sentido cuando consideras que siete de cada 10 miamienses nacieron en otro país. Miami representa la promesa del sueño americano, pero también la realización de ese sueño. En la mayoría de los casos son pequeños negocios de familia que trabajan 3 generaciones juntos, y muchos de esas pequeñas empresas cosechan éxitos. Por ejemplo, tenemos la mueblería El Dorado, que lleva el nombre de la embarcación que trajo al fundador desde Cuba cuando salió de la isla en 1966. Comenzó con una sola tienda y ahora es una cadena con 11 tiendas y ventas anuales de $150 millones. Estas son las historias que contamos en el Miami Herald y el Nuevo Herald, tanto en inglés como en español. Aunque compartimos algunas cosas comunes, nuestras audiencias son diferentes. En la edición impresa, el Nuevo sigue sirviendo a los hispanos que llegan a Miami con una fuerte tradición de leer periódicos, personas que no manejan el inglés o manejan de forma limitada y también tienen apetito por noticias de sus países. La mayoría de sus lectores son personas mayores y en su mayoría siguen siendo cubanos, aunque el diario hace hoy un fuerte énfasis en Venezuela. Es más, que creo que Maduro comentó que el Nuevo Herald estaba tratando de derrotar el gobierno de él en una conferencia de prensa, de la cual, bueno, cualquier publicidad es buena, ¿verdad? Eso lo dicen. Pero en cuanto al Nuevo Herald, en el Internet la audiencia es muy diferente. La mayoría del tráfico del Nuevo Herald en Internet viene fuera del país, 52%, y es una audiencia más joven. La mayor cantidad de lectores del Nuevo en línea es de Venezuela, seguido por México y España. Y en Venezuela, claro, tiene sentido que están buscando reportaje independiente que cada día se hace más difícil conseguir dentro del país. En caso del Miami Herald, los hispanos son el 44% de los lectores de nuestras ediciones impresas y Internet. De esos, 38% han vivido en Estados Unidos 20 años o más y otro 28% nacieron en Estados Unidos. Estamos viendo la promesa de lo que pensamos cuando lanzamos el Nuevo, pero los latinos siguen llegando. Esas personas que leen el Miami Herald son los hijos de los que llegaron en olas anteriores, hispanoamericanos de segunda y tercera generación cuyo primer idioma es el inglés y que viven entre dos culturas. En Internet, el Miami Herald tiene más de 6 millones de visitantes únicos al mes, pero de nuestros lectores de otros mercados, solo el 8% viene fuera de Estados Unidos. La mayoría de este tráfico viene de la Florida, seguido de California y Texas. ¿Y qué quieren de nosotros los lectores hispanos del Miami Herald? Sin importar de dónde vengan, una vez que un lector se establece en un lugar, se interesa en la información que los ayuda en el quehacer diario de la vida
y en participar en la comunidad. Ellos quieren cobertura de eventos locales que se hablan de su vida diaria. Quieren saber si sus hijos reciben una buena educación. Quieren saber si el gobierno le va a aumentar sus impuestos y por qué razón. Quieren conocer las condiciones del tráfico. Quieren tener información relevante sobre la política y el medio ambiente. Ellos quieren los mismos informes que quieren los blancos y tal los afroamericanos, pero siguen teniendo fuertes lazos culturales con sus raíces hispanas, que se expresa a través de la comida, la música y las artes, y tenemos que asegurarnos de que nuestra cobertura incluye esos matices. ¿Qué lecciones tiene la historia de Miami para otras ciudades que experimentan ahora sus primeras olas de grandes cambios? Primero, deben hablar a sus lectores en su idioma preferido. Nosotros entregamos contenido en inglés y en español. Incluso cuando empezaron a llegar los haitianos en, en 1980, tratamos y experimentamos con un periódico en creol que no nos funcionó. Nos dimos cuenta que ellos oían más la radio que otra cosa. Pero hay que experimentar. También no deben esperar mucho. Si no se convierten en la fuente imprescindible de noticias e información para un nuevo grupo étnico, esas personas encontrarán formas de llenar el vacío informativo. Hay que cubrir la comunidad como parte de la comunidad, tener periodistas que reflejan a las personas de quienes escriben. Eso es para mí imprescindible. Hay que dar a los lectores el contenido en la forma que prefieren, en ediciones impresas, en internet, en dispositivos móviles, mediante aplicaciones y aparatos de lectura electrónica. Entre el Miami Herald y el Nuevo Herald tenemos 28 aplicaciones para teléfonos y tabletas, tanto del sistema operativo Android como iOS. Nuestra página de internet es dinámica, algo absolutamente necesario, dado que 65% de nuestro tráfico viene a través de teléfonos inteligentes. Y en eso también estamos adelante del resto del país. Creemos que las estrategias están funcionando. El Miami Herald y el Nuevo Herald llegan a 1.5 millones de lectores a la semana en ediciones impresas y en internet. Y esa cifra es solo para nuestra audiencia local, no lo que he mencionado que vienen fuera del mercado. Eso es más de 4 veces la audiencia del programa de televisión más popular en el sur de la Florida. Y por supuesto, como es el sur de la Florida, el programa con más audiencia en todo el sur de la Florida es un programa hispano que hasta hace 2 semanas, antes que clausuró, se llamaba Sábado Gigante y se ganaba a todos los programas en inglés o en español. Nuestra comunidad sigue cambiando y también nuestra industria. Estamos trabajando duro para mantenernos al día, una tarea que es como tratar de cambiar los neumáticos de un vehículo moviéndose a 100 kilómetros por hora en la carretera. Un poco difícil. Llevamos 113 años cubriendo las noticias en Miami y esperamos seguir haciendo lo mismo otros 100 años más. El trabajo que hacemos como periodistas es vital. Las herramientas pueden cambiar, pero la misión es la misma y es llevar a nuestra audiencia las noticias que influyen sobre su vida. Gracias a todos por su paciencia y por estar conmigo aquí hoy.